conversar el día de hoy es acerca del dolor lumbar en niños y adolescentes. Como los objetivos de esta charla principalmente son pues, determinar cuáles son las características de los dolores lumbares o el dolor lumbar en esta población, en niños y adolescentes, cuáles son los principales diagnósticos que se ven en este grupo poblacional y pues determinar cuál puede ser el mejor algoritmo, tanto diagnóstico como terapéutico, cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes. Entonces, a modo para empezar, pues hemos dado cuenta que en los últimos años ha habido un aumento importante del dolor lumbar en este grupo de pacientes, que ha llevado a un gran número de consultas, tanto para el servicio de urgencias como en el servicio de consulta externa, por lo cual digamos que cobra mucha importancia pues, conversar un poco sobre cuáles son los principales diagnósticos y cuál es el manejo que podemos llevar con este tipo de patología. Entonces, un poco de la epidemiología, sabemos que es un dolor, es una queja bastante frecuente, como ya lo había dicho, tanto para el servicio de consulta externa como de urgencias, con una incidencia de 11.8 a 33% en la población pediátrica, con una prevalencia que va aumentando dependiendo cómo va aumentando los años, como nos damos cuenta, con un 31% de prevalencia en la población entre los niños entre los 10 a los 13 años, un 51.9% en los niños de 14 a 16 años y un aumento significativo, un 71.2%, ya en los pacientes terminando, digamos que ya casi la adolescencia, más grandecitos, ya casi llegando a la adultez temprana, de los 17 a los 19 años. Habla que existe una incidencia mayor, casi de 2 veces, presentar el dolor lumbar en niños que vienen con grupos poblacionales, pues una familia, padres o madres que presenten también síntomas de dolor lumbar. Existen varias teorías en cuanto al principal dolor, que es el dolor, digamos que no asociado a ningún tipo de patología específica. Estas teorías pues, hablan de los niños con vida sedentaria, los niños que tienen obesidad, incluso hasta el uso de mochilas o bolsos pesados, digamos, para el colegio, se ha visto con o puede ser una de las teorías relacionadas con este aumento del número o aumento de la prevalencia del dolor lumbar en este grupo de pacientes. Entonces, poniéndole un poquito de números en precios en cuanto al sistema de salud, en Estados Unidos pues, se estima que 19.5 mil millones de dólares al año se gastan en pacientes con dolor lumbar, especialmente en la población pediátrica, y en Alemania pues, aproximadamente unos 100 millones de euros al año en cuanto a temas ya de consulta, imágenes, tratamientos, que suma un valor sumamente, digamos, da un valor sumamente importante para el sistema de salud en general. Hablando un poquito también de la epidemiología, este artículo publicado en Spine en el 2006, un seguimiento a 8 años de un grupo profesional bastante grande, un estudio danés, determinaron o demostraron que existe una presencia de dolor lumbar, pues la presencia de un dolor lumbar en la adolescencia predisponía o aumentaba el riesgo de padecer dolor lumbar en la adultez. Entonces, digamos que, por lo cual cobra un valor importante, ya que nosotros nos enfrentamos, digamos que al primer grupo de pacientes pues, digamos, que van a progresar en cuanto al dolor lumbar ya cuando son más adultos. Entonces, en cuanto a la evaluación clínica, lo principal, digamos, como en todo, pues una historia clínica detallada y un examen físico adecuado, es lo que nos va a dar, digamos que, una impresión diagnóstica, nos va a llevar a un diagnóstico más certero en este grupo de pacientes. La historia clínica es importante indagar varias cosas. El inicio de los síntomas, la duración de estos, cuánto es la frecuencia de los síntomas y la gravedad de los síntomas y la ubicación principal del dolor. Hay que también hablar, pues, digamos, o indagar en los pacientes si hay antecedentes de traumas o enfermedades asociadas, pues digamos que esto nos puede esclarecer un poco más el diagnóstico al final. Existen los signos de alerta o banderas rojas que son sumamente importantes detallar e indagar en estos pacientes, que es la presencia de un dolor nocturno, que es un dolor que sea constante, si está o no asociado a fiebre, a pérdida de peso, la duración, si este es un dolor lumbar que dura más de 100 semanas, y digamos que ellos ponen el corte en pacientes menores de 10 años. Cuanto al examen físico, tenemos que realizar un examen físico detallado, digamos que hay que investir al paciente, hacer un poco interior para poder evaluar diferentes aspectos. En cuanto a la inspección, pues determinar, observar si hay presencia de lesiones cutáneas a nivel de la línea media o anomalías a nivel intraespinal, pues paraespinal. En la palpación, pues buscar o palpar, digamos, que las apófisis espinosas a nivel paravertebral y sacroiliaco en busca de dolor localizado en este tipo de segmentos anatómicos, observar si hay presencia de masas, los escalones que son sumamente importantes a nivel de las apófisis espinosas. Entonces, digamos que hay que hacer una parte detallada.
hay que evaluar también, digamos, que los rangos de movilidad de la columna, tanto en flexión como extensión, inclinaciones laterales y rotacionales, digamos que para evaluar, digamos, que si hay alguna limitación, una compensación o algo que nos pueda determinar cuál puede ser la causa específica del dolor. Hay que descartar, digamos, también la presencia o no de escoliosis, que digamos que es un tema aparte del dolor lumbar que vamos a hablar ahorita, pero sin embargo, pues el examen físico es sumamente importante en este caso. Pruebas específicas, pues para determinar si hay signos de radiculopatía, irritación radicular, pues está la Sedgwick, que también tiene que realizarse rutinariamente en todos los pacientes en el examen físico. Una vez que digamos que tenemos el examen físico, hay que pasar a ver si necesitamos imágenes diagnósticas. ¿En cuáles pacientes? Digamos que en cualquiera que detectemos un dolor localizado, si hay presencia o no de déficit neurológico o una deformidad clínica, pues siempre es importante contar por lo menos con una radiografía de columna. Digamos que este es un punto inicial importante asociado al examen físico y la anamnesis para el diagnóstico de todos los pacientes que nos lleguen al servicio de, pues digamos que en nuestro caso mayor, en consulta externa, para determinar esto. ¿Cuándo se usamos imágenes, digamos que ya más avanzadas? En el momento que no podemos definir una patología con una radiografía, pues como lo vemos en los casos de pronto en algunas patologías tumorales, o cuando tenemos sospecha de alguna lesión de los tejidos blandos, pensando en infecciones, o hernias discales, con algún tipo de radiculopatía. ¿Qué examen o qué imagen diagnóstica avanzada debemos usar? Pues digamos que está una controversia entre varias patologías, si el uso de resonancia magnética o un TAC. Digamos que a favor o ventajas que tiene pues la resonancia magnética y la menor radiación. Pues vamos a necesitar, dependiendo del grupo poblacional, la presencia, pues la realización de sedación o este tipo de estudio bajo anestesia. Sin embargo, pues digamos como punto débil en estos casos, pues es la baja sensibilidad para el diagnóstico de la espondilolisis, que se ve mucho mayor, con una mayor sensibilidad y especificidad a nivel de la tomografía visual computarizada. Sin embargo, pues no, como sabemos, pues no nos permite o no nos ayuda tanto para evaluar los tejidos blandos como si lo es la resonancia magnética, por lo cual, digamos, en nuestro algoritmo de imágenes complementarias ganaría o tendría mayor fortaleza. Entonces, ¿cómo abordamos un paciente cuando nos llega con dolor lumbar al servicio de consulta? Digamos, este es un estudio por el doctor David Feldman, publicado en el 2006, que pues, cogieron 87 pacientes que ingresaban por dolor lumbar y buscaron, digamos, cuál era la mayor, cuál podía ser el algoritmo diagnóstico y, pues, digamos, que ya dependiendo de lo que encuentren, terapéutico para los pacientes que llegan con dolor lumbar, encontrando ellos una alta especificidad a nivel del diagnóstico, lo cual concluyeron que era una herramienta útil para el diagnóstico. ¿Cómo es este algoritmo? Entonces, todos los pacientes que llegan dolor lumbar, como ya lo había explicado, una historia clínica detallada, un examen físico adecuado, hay o no necesidad de exámenes sanguíneos, se toma su radiografía de columna, si encontramos hallazgos negativos en la radiografía de columna, si es un paciente que tiene un dolor lumbar solamente intermitente, pues lo diagnostican como un dolor lumbar inespecífico y se le da su tratamiento mediante reposo, terapia física y la asociación con antiinflamatorios no esteroideos. Ellos encontraron que el 64% de los pacientes estaban ubicados en este grupo. Cuando la radiografía es negativa y pues digamos que encontramos algún signo bandera roja, como ya les expliqué, que es un dolor constante, nocturno, asociado a signos de radiculopatía o una alteración neurológica en el examen físico, es necesario tomar una resonancia magnética. Si esta es negativa, pues se diagnostica como un dolor lumbar inespecífico y se da el tratamiento que ya hemos explicado. Si es positiva, pues ya se encuentra un diagnóstico específico y pues se trata dependiendo de esto. Lo mismo, pues cuando hay algún hallazgo positivo en la radiografía, pues se hace el diagnóstico específico y su tratamiento dependiendo obviamente de la patología la cual se haya diagnosticado. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? ¿Qué es lo que digamos, cuáles son los principales diagnósticos que vamos a encontrar con dolor lumbar? El mayor porcentaje o el más común es el dolor lumbar no específico, que no tiene una causa clara. Que puede abarcar, o digamos que puede estar en un grupo grande digamos que de afectaciones que puede ser a nivel muscular, los síndromes de uso excesivo, sobreuso, la mala postura, una baja condición física pueden estar asociados a este tipo de patologías, a este tipo, perdón, de dolor. Entonces, digamos que aquí poniendo un poquito de estudios para determinar cuál puede ser la causa, la asociación a nivel de este tipo de dolor, encontramos
esta revisión sistemática que se publicó en el Journal Journal Europeo de Columna, en el cual buscaron, pues digamos que su pregunta básicamente era la relación que tenía el dolor lumbar en niños y adolescentes con la actividad física. Y encontraron varios estudios, entre ellos estudios de cortes y estudios transversales, en el cual, digamos que como hay algo importante, ellos no encontraron una asociación directa en cuanto encontraron una asociación directa en cuanto a la actividad física y el dolor lumbar, encontrando que los niños que presentaban baja cantidad, o sea, una actividad física bastante limitada, y los que tenían una actividad física excesiva tenían un riesgo mayor de presentar dolor lumbar. Pero esta actividad física excesiva no la determinaban tanto no concluyeron que era tanto por la cantidad, sino por la calidad de la actividad física, lo que iba a predisponer a estos niños a padecer dolor lumbar. Otra cosa importante, como lo noté en las teorías, si el uso o no de maletas pesadas para el colegio predisponía o no para la presencia de dolor lumbar. Este estudio publicado en pacientes en la India en el 2019, tomaron 163 estudiantes, más o menos de una edad promedio de 13 años, le aplicaron una encuesta para determinar cuál podía ser, si presentaban inicialmente o no dolor lumbar, y contaron con una prevalencia del 53.9% de este grupo poblacional que presentaban dolor lumbar, que era, la cual se determinó que era un dolor generalmente moderado, con una aparición en el tiempo a nivel de 1 a 3 veces por mes, la presencia de este dolor, y le preguntaron cuál podía ser la causa, digamos que de este dolor, pues una respuesta más subjetiva, y digamos que en esta parte determinaron que ellos encontraron, digamos, que una relación directa pues con el uso de maletas pesadas. Sin embargo, pues ellos con los sesgos de este trabajo pues nombran que todos los niños pues digamos que conocían cuál era el motivo, cuál era lo que buscaban en este estudio, por lo cual digamos que tenía un poquito de sesgo en cuanto a la respuesta de ellos en el momento de la aplicación de la encuesta. Otro diagnóstico, ya saliendo del dolor lumbar. Dani, pero ¿de qué peso específico hablaron? ¿Más de qué porcentaje del peso corporal hablaron? 10% del peso corporal. Con más del 10% del peso corporal. Exactamente. O sea, el promedio aproximado el promedio del peso de las maletas era el 10% del peso. Muy bien. ¿Alguien que no se entiende lo que están hablando o nadie está comentando nada? Ya, Daniel, ya. Ok. Listo. Entonces, ya saliendo de las patologías del dolor lumbar no específico, entramos ya a un grupo detallado de pacientes, empezando con digamos que la que tiene mayor prevalencia después del no específico, que es los casos de espondilolisis y espondilolistesis, que digamos que es más común en los pacientes mayores de 10 años, con una prevalencia del dolor lumbar de 4.4%. ¿Cómo se define esto? Como un defecto de la fascia articularis, hablando de la espondilolisis, es más común a nivel de la cuarta y quinta vértebra lumbar, y generalmente cuando tiene una afectación bilateral de ambas fascias articulares va a tener un mayor riesgo de presentar una listesis. Entonces esto es sumamente importante. Existen varias etiologías, que la más común es la ísmica, que se presenta, digamos, más común en niños y adolescentes, que es una fractura postestrés de la fascia articularis, con un mecanismo de trauma, por decirlo así, con hiperextensión repetitiva, y está más afectada, la vértebra más afectada de este tipo de patologías a nivel de L5. Está la etiología displásica, que es una elongación de la fascia articularis, que es un defecto generalmente congénito en las facetas inferiores, y produce, digamos, que no suele ser bilateral, entonces tiene menos riesgo, o existe menos, la listesis es menos común en este tipo de etiología. El cuadro clínico es un dolor mediano a severo, que se exacerba específicamente con la extensión de la columna. Esta prueba de apoyo monopodal con extensión de columnas, digamos que está descrita para los pacientes con espondilolisis y tiene una sensibilidad media, especificidad media para el diagnóstico. Generalmente este dolor que presentan con este tipo de patologías alivia con el reposo, y el dolor generalmente, o el signo al examen físico que tiene mayor sensibilidad y especificidad, es el dolor a la palpación de la apófisis espinosa. Cuando hay un grado de listesis pues, mucho mayor,
pues se puede palpar un escalón, digamos, entre una y otra vértebra, y generalmente van a producir una marcha rígida con una longitud de paso bastante corta. Cuanto al diagnóstico inicial, pues obviamente, como ya lo habíamos conversado, la radiografía es la primera imagen, especialmente la radiografía lateral, para mirar si hay un grado de listesis, pero en el grado de lisis muchas veces es difícil observarlo en este tipo de imágenes. Se hablaba que la radiografía oblicua nos podía dar un punto, digamos, que adicional a la radiografía para el diagnóstico de este tipo de enfermedad. Sin embargo, con el advenimiento de otros tipos de estudios como la tomografía y la resonancia, estas imágenes, digamos, que han perdido sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de esta patología. El gold estándar es la tomografía, pero como ya lo habíamos hablado, pues tiene una mayor radiación, o una mayor radiación que la resonancia magnética, y además pues tiene limitación para ver las partes blandas que sí nos va a aportar la resonancia magnética, por lo cual digamos que a pesar que tiene un poquito de sensibilidad menor para este diagnóstico, pues es más usado la resonancia magnética para este tipo de pacientes. Cuando digamos un dolor en específico o digamos tenemos la posibilidad de tener varios segmentos, tenemos la duda, pues la gamografía ósea también habla que es un estudio importante para esto. Esta imagen, como podemos observar de la tomografía, se ve la lisis, digamos, o la ruptura pues, de las palas articulares de este segmento vertebral. En cuanto ya tomando si produce o no listesis, ya como una parte diferente, la radiografía lateral, digamos que hace el diagnóstico. La técnica más común para la medición o el grado de la listesis es la descrita por Meyerding, que la divide en 4 cuadrantes de 1 a 25%, 25 a 50, de 50 a 75 y más del 75% de desplazamiento del segmento anterior, del segmento, perdón, proximal sobre el distal. Digamos como pues con la matemática se puede jugar mucho y cada autor o cada persona quiere aparecer en la historia. Se han descrito otras técnicas para la medición de esto, que si uno se da cuenta, todas son la misma forma, o sea, llegar al mismo camino, pues de diferentes formas, jugando con esta parte matemática. Pues lo que muestra Tyler es simplemente la medición, la traslación del segmento proximal y la medición de todo el segmento distal, pues para ver del cuerpo vertebral distal, para ver cuál es el desplazamiento. Y así, pues, la de Volar, la de Wright y Bell, y todos estos pues, dividen A sobre B por 100, que va a ser equivalente al desplazamiento total de la vértebra y darnos, digamos, como el grado de la listesis que se va a producir. En cuanto al segmento lumbosacro entre la vértebra L5 y S1, existen otros tipos de mediciones para diagnosticar o para dar el grado de listesis en este tipo de pacientes, tomando 3 medidas específicamente, que es la incidencia pélvica, que se mide tomando, digamos, que el tamaño total del platillo de L5, de S1, trazando al nivel del punto medio una perpendicular a esta y una línea desde este punto hasta el centro de la cadera, y esto nos va a dar la incidencia pélvica, que tiene pues rango normal de medición, es de 51 grados aproximadamente. El tilt pélvico nos va a medir básicamente el grado de orientación de la pelvis, también tomada del punto medio L5 y trazando una perpendicular al suelo, que nos va a dar, digamos, que el promedio va a ser de 11 grados a nivel normal. Y el slope sacro, digamos que la inclinación de parte del sacro se traza una línea que va a pasar sobre todo el platillo tibial, el platillo o la parte superior de S1, y una línea perpendicular que nos va a determinar cuánto es el grado de orientación de este, con el valor normal de más o menos 40 grados. Entonces aquí los vamos a dividir, pues digamos, en 6 tipos. Ya son de bajo grado tipo 1 al 3 y de alto grado del 4 al 6, determinando, pues, digamos, como todos estos valores inicialmente, los grados iniciales, con la incidencia pélvica, y ya entrando a los altos grados, pues hablando del si está balanceado o no balanceado, tomando el slope sacro y tomando el ángulo de inclinación del sacro. Entonces, como ya lo habíamos visto, la clasificación más usada es la de Meyerding, que la divide en 4 grupos normalmente. El grado 1, que vamos a ver un desplazamiento únicamente del 25%, como observamos en esta imagen, la flecha blanca en la imagen de la izquierda, existe un desplazamiento de la vértebra L5 sobre S1, que va a haber, digamos, que es del 25%, que va a haber, digamos, que ponte un poquito de contacto, como lo vemos en la imagen B, en la flecha blanca,
pero no hay una evidencia, o sea, digamos, hay una disminución del espacio, pero no hay una evidencia clara de una estenosis a nivel del canal lumbar, por lo cual digamos que estos pacientes, la sintomatología puede ser bastante leve. En el grado 2 hay un desplazamiento, como yo nombraba, hasta el 50% de la vértebra, como lo observamos en la radiografía de la izquierda, un desplazamiento del 5 sobre S1 y en la derecha igual. En estos pacientes, digamos que puede haber un riesgo mayor de síntomas neurológicos, parte de la compresión, sin embargo, también es menor. El grado 3, un desplazamiento mayor del 50 al 75%, como lo vemos en la imagen, ya hay mayor riesgo en la imagen a la resonancia magnética que nos evidenciamos, digamos, que el desplazamiento de la vértebra es del 5 sobre S1 y con un mayor riesgo de compresión a nivel del segmento, digamos que a nivel de la parte medular, produciendo mayor sintomatología radicular. El grado 4, que ya hay casi una disociación, casi mayor del 75 al 100% del desplazamiento de una vértebra sobre la otra, como lo vemos en la imagen, pero digamos que el desplazamiento del E5 sobre S1 con una franca compresión a nivel neurológico, produciendo, digamos, que este tipo de sintomatología mayor. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de pacientes? Digamos que inicialmente, como en todos, tratamiento no quirúrgico, el uso de ortesis, modificación a nivel de la actividad física y la producción, pues digamos que el uso de antiinflamatorios no esteroideos y la terapia física. En cuanto al tratamiento quirúrgico, sería pues, para los pacientes que no tienen respuesta al tratamiento médico, generalmente los pacientes con síntomas mayores a 6 meses y a los pacientes que presentan una espondilolisis a nivel del cuerpo de las partes articulares de L4. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente es el desbridamiento de las carillas articulares, la aplicación de injerto y la estabilización, ya sea con tornillo, banda de tensión o un constructo de tornillo gancho para fijar este tipo de articulación, especialmente como lo vemos en la imagen, en esa lisis del cuerpo vertebral del E4 que va a producir mayor inestabilidad a nivel de la columna. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de pacientes? Entonces habla que también otro tratamiento quirúrgico, pues habla que la función lumbosacra, ¿sí? La fusión entre L5 y S1 tiene unos muy buenos resultados. Generalmente se puede producir para los pacientes con desplazamientos grado 1, grado 2 sintomáticos que no tienen respuesta al manejo médico, que llevan bastante tiempo con este tipo de dolor sin respuesta. Está indicado con unos muy buenos resultados. En lesiones grado 3 y grado 4, el signo de interrogación no es por decir si se maneja o no, sino cuándo es el momento de manejarlo. Porque podemos encontrar pacientes que tienen una espondilolisis, una espondilolisis de alto grado, estos tipo 3 y 4, que presentan síntomas bajos o son asintomáticos. Entonces, ¿cuándo es el momento exacto, el mejor momento para tratarlos? En este estudio publicado en el 2014, nos determinaban que el manejo de los pacientes sintomáticos leves y sintomáticos severos, el resultado clínico al final era igual, que no había, digamos que la intervención quirúrgica, esperando que de pronto se vuelvan más sintomáticos, no llevaba a peores resultados. Peores resultados hablaba si pues obviamente tenían una mayor inclinación, como lo vimos en la relación al nivel lumbosacro de la espondilolistesis. ¿Cuál es el manejo ideal? En esta revisión y metaanálisis que se publicó en el 2014, con nivel de evidencia, digamos, un poquito bajo, nivel de evidencia 3, determinaron, pues, digamos, cuál era el mayor riesgo si de producir pseudoartrosis y complicaciones en los pacientes que se le hacía reducción o una fijación in situ de la espondilolisis, encontrando que teníamos menos riesgo de pseudoartrosis en los pacientes que se le hacía reducción con un riesgo relativo de 0.41%, es 0.41, perdón, de producir pseudoartrosis en este tipo. Entonces era un factor protector, digamos, que para la producción de pseudoartrosis los pacientes que se le hacía reducción a la fijación in situ. En cuanto a las complicaciones, específicamente las complicaciones neurológicas, pues no encontraron cambios entre un grupo y otro grupo. Por lo tanto, digamos que en este tipo de ítem, pues ellos no concluían nada adicional, simplemente que pues no había cambios en cuanto a la reducción y la fijación in situ de este tipo de pacientes, únicamente en el ítem de la pseudoartrosis, que sí notaron como un factor protector. Otra patología importante es la cifosis de Sherman,
que era la que es una cifosis juvenil, que la describió el doctor Paul Sherman en 1920, una incidencia de dolor lumbar del 1 al 8%. ¿Qué es esta cifosis? Pues una deformidad estructural que se produce a nivel de la columna torácica o a nivel de la columna toracolumbar, produciendo un dolor sordo a nivel del vértice de la deformidad, y este dolor va a aumentarse con la actividad física. Una etiología desconocida. Existen varias teorías en cuanto a la producción, que puede ser por nivel de estrés o traumatismos repetitivos. Incluso ahí puede haber una relación a nivel de una alteración genética en el gen COL9A3 que puede producir este tipo de patología. Cuanto a su diagnóstico, la clasificación de Sorensen, digamos, que describe que puede existir un acuñamiento, entre los criterios del acuñamiento mayor a 5 grados en 3 vértebras consecutivas, o en la presencia de una cifosis torácica mayor a 45 grados, o una cifosis toracolumbar mayor a 30 grados. Estos tres, digamos, criterios son los principales para el diagnóstico de esta patología. Otros hallazgos que podemos observar a nivel de la columna, pues el acuñamiento del cuerpo vertebral anterior, como lo vemos en la flecha que está transversal de la imagen de la derecha, los nódulos de Schnorr, que digamos que lo vemos a nivel de los platillos de los cuerpos vertebrales, y también puede haber un estrechamiento relativo a nivel de los espacios de los discos, pero esto es un hallazgo, digamos que poco específico. En esta resonancia podemos observar lo mismo, la imagen de la izquierda, el acuñamiento de los cuerpos vertebrales anteriores, y la imagen B, los nódulos en los platillos de los cuerpos vertebrales. Estos son unos hallazgos que se pueden encontrar en este tipo de patologías asociados obviamente a la cifosis. El tratamiento, pues, pasamos al tratamiento no quirúrgico, que se le da a los pacientes que tienen curvas menores de 60 grados. Este manejo básicamente se hace con terapia física y un seguimiento clínico y radiológico para ver si no hay progresión de esto. También se puede usar el tratamiento con ortesis, que se indica en pacientes con curvas mayores a 60 grados, o digamos que ahí puede existir que los pacientes del grupo que sea menor, que estén presentando alguna progresión de la curva en los seguimientos. Este tratamiento, pues el tratamiento médico, tiene buen pronóstico cuando las curvas son flexibles, menores de 70 grados flexibles, cuando el vértice de la deformidad es inferior al cuerpo vertebral de T9, y digamos que el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente y sus acompañantes, digamos que el mal pronóstico se produce en pacientes que tienen cifosis rígida, cuando existe acuñamiento de los cuerpos vertebrales anteriores mayor a 10 grados, y cuando potencial de crecimiento, digamos que la edad de estos pacientes es un poquito mayor, cuando no hay posibilidad de crecimiento, también está descrito como un factor de mal pronóstico para esta patología. ¿Qué tratamientos se pueden usar en cuanto a la parte de ortesis? Cuando el vértice de la deformidad está a nivel de T7 o superior a este, se usa una ortesis de Milwaukee, que va con una extensión, que es la fijación lumbar con extensión a nivel de la columna cervical. Y cuando la vértice de la deformidad es a nivel torácico inferior, es decir, por debajo de T7 o a nivel lumbar, se puede usar una ortesis toracolumbar con extensión a nivel infraclavicular anterior. Sin embargo, es importante advertir a los pacientes que la suspensión del uso del brace puede presentar una recidivia de la corrección hasta de un 30%. Entonces, siempre es importante explicarle a la familia, pues, porque obviamente estos son aparatos que son incómodos, pero que su uso es lo que nos va a llevar, digamos, a un éxito de tratamiento, y el desuso, pues, a una recidiva en la deformidad. Tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes con curvas de 75 a 80 grados, cuando falló tratamiento médico, especialmente tratamiento con la ortesis, o con los pacientes que son esqueléticamente maduros con unas curvas rígidas, como ya lo mismo, que son de mal pronóstico para el tratamiento. El tratamiento quirúrgico, mediante la osteotomía de cuña de cierre, la osteotomía de ponte, podemos lograr correcciones hasta de 50 grados, pues lo que se ve es un corte a nivel de las carillas articulares posteriores, y se le realiza una cuña de cierre para permitir la corrección a nivel de esta deformidad. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues la presencia digamos que la compensación, la presencia de una cifosis a nivel de la unión del segmento que se está fijando a nivel proximal. También esto se produce cuando se intenta hacer curvas o correcciones mayores de 50 grados, por eso que dice que le da corregir no más de 40 a 50 grados. Debe realizarse la fijación
hasta proximal a nivel proximal hasta la segunda vértebra torácica y a nivel distal hasta el primer segmento lordótico. Digamos que este es el tamaño de la fijación que se debe realizar en estos tipos de pacientes cuando se hace manejo quirúrgico. Otra patología importante que vale la pena resaltar en este tipo de pacientes es la hernia discal. Vemos que es poco frecuente en la población pediátrica, presentando del 1 al 4%. Generalmente está asociado a eventos traumáticos. Encontramos que la presencia de hernias discales asociada a trauma en el grupo de pacientes de la población pediátrica con 30 al 60%. Se presenta un dolor generalmente con la flexión lumbar o con maniobras de Valsalva, va a presentar alteración en la marcha y va a tener pocos síntomas neurológicos, por lo cual es importante el examen físico y indagar con el paciente más alteración de la marcha, más alteraciones a nivel de la movilidad, ya que los síntomas neurológicos en la población pediátrica digamos que no tienen esa frecuencia como lo vemos en la población adulta. El examen de elección para este tipo de patología es la resonancia magnética, la cual podemos observar obviamente la hernia discal, que va a poder producir una compresión a nivel de las raíces nerviosas y producirnos, digamos que los síntomas, específicamente la parte del dolor. Hay una asociación también, una separación del anillo apoficiario, una fractura, digamos que el anillo apoficiario posterior, que lo podemos observar ya en los cortes, digamos, axiales, específicamente tablas que tienen mayor sensibilidad para este diagnóstico, la toma de la tomografía, que la resonancia como tal. ¿Cuál es la incidencia? Digamos que la relación entre el dolor lumbar y la degeneración de disco pues se está hablando desde mucho tiempo atrás. Este artículo publicado en el Radiology en el 1991 buscaba la relación entre pacientes, tomar un grupo de pacientes, 39 presentaban dolor lumbar y 39 con grupo control, a los cuales se les tomó una resonancia magnética para ver la relación, la presencia de la degeneración de los discos intervertebrales, encontrando que hay una presencia de el 38% de degeneración discal y protrusión discal en los pacientes con dolor lumbar y un 26% en los pacientes que no presentaban dolor lumbar, por lo cual digamos que es un hallazgo que nos puede, digamos, confundir en el diagnóstico o en el tratamiento de este tipo de pacientes. Este mismo grupo médicos lo que publicaron en el 95 como un seguimiento de este grupo de pacientes, observando que había un aumento en la degeneración del disco de 42 al 58% en los pacientes que presentaban dolor lumbar y un aumento del 19 al 26% en los pacientes que eran asintomáticos. Igualmente lo que hicieron fue la toma de resonancia magnética en ambos grupos poblacionales, en ambos grupos de control, perdón. Cuanto al manejo, el tratamiento no quirúrgico se hace mediante la reposo, modificación de las actividades físicas, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, el soporte lumbar, sin embargo, el uso de un soporte lumbar suave, sin embargo, no soportaban esto una evidencia fuerte para determinar su uso, y la asociación a terapia física. Sin embargo, este tipo de manejo médico en comparación al manejo médico en las hernias discales de los adultos es un tratamiento que demostraban con poca eficacia en cuanto a la mejoría del dolor. ¿Cuándo hay que manejarlo quirúrgicamente? Cuando el paciente presenta un dolor refractario que no mejora con el tratamiento médico, cuando presenta un déficit neurológico, el cual puede ser progresivo. En estos casos hay que manejarlo quirúrgicamente mediante una disectomía abierta con laminectomía o una microdisectomía. Este estudio publicado en el 2013, pues querían un estudio retrospectivo en los cuales tomaron todos los pacientes niños que fueron manejados quirúrgicamente con microdisectomía, disectomía abierta, incluso hasta disectomía endoscópica, y encontraron que las tasas de éxito eran similares y las tasas de complicaciones también, por lo cual digamos que no hablaban cuál técnica puede ser mejor para el manejo de este tipo de pacientes. Las tres tienen, digamos que una tasa de éxito alta con unas tasas de complicaciones bajas, que es lo importante en cuanto al tratamiento. La espondilodicitis, otro grupo de pacientes, otro grupo patológico importante para los pacientes que presentan dolor lumbar en la población pediátrica, se define como una infección del disco, la estructura ósea. Es más común en niños de 2 a 10 años, teniendo dos picos digamos, como de mayor prevalencia, en los niños pequeños y en los adolescentes. Generalmente se produce a nivel de la columna lumbar como mayor sitio de prevalencia. Los síntomas pueden ser variables.
como lo vemos, digamos, en este estudio publicado en 2012, pues digamos que tomaron 12 pacientes con dolor lumbar de diferentes grupos de edad. Los primeros pues eran pacientes menores de 3 años y los últimos pacientes ya adolescentes, que son, digamos, que los dos picos, como lo habíamos visto antes, de dolor, de presencia de espondilodicitis en este grupo poblacional, lo cual vemos que el principal síntoma en los pacientes pequeños era la alteración en la marcha. ¿Sí? Y el dolor lumbar se determinaba, o pues digamos que era mayor en el grupo poblacional mayor, pues, que tenía mayor edad, eran en la parte de los adolescentes. Entonces digamos que la variación en los síntomas y dependiendo del grupo de edad es importante tenerlo claro para el diagnóstico o para la sospecha de estos tipos de pacientes con espondilodicitis. En el examen físico, digamos que va a haber una pérdida de la lordosis lumbar, un dolor, digamos que a veces es posible a la palpación en el nivel de estos segmentos, una disminución en los rangos de movilidad. Hablaban de un signo importante, de pronto un signo de examen físico que nos podía ayudar para el diagnóstico de la espondilodicitis en los niños pequeños, era pedirles que recogieran algo del suelo. Nos dábamos cuenta que no hacían flexión de la columna lumbar, sino que hacían flexión de rodillas flexión de rodilla y cadera para recoger el objeto. Digamos que esto era como un signo inespecífico, pero que se veía mucho en este tipo de pacientes de edades menores. Cuando hay que, digamos, que sospechar que se está complicando la espondilodicitis, cuando hay presencia de una debilidad progresiva o una progresión en los síntomas neurológicos, o ya presentando una parálisis a nivel de algún segmento de los miembros inferiores, que esto nos puede hacer sospecha de la formación de un absceso epidural que va a estar haciendo pues, un efecto de masa o compresión al nivel del canal lumbar y nos va a dar estos signos de radiculopatía, específicamente en los niños. Los exámenes de laboratorio, en este grupo de pacientes es necesario tomarlos, sin embargo son inespecíficos, pues vamos a tener una BCG y una PCR elevada. Generalmente los hemocultivos son negativos, del 50 al 88%. Cuando no hay un diagnóstico claro, pues es importante, si se van a tomar los cultivos, que también se tomen de hongos y micobacterias, cuando digamos que el tratamiento con antibióticos es refractario, no es una respuesta adecuada a ellos. La radiografía generalmente suele ser normal. En este grupo de patología suele ser normal. La resonancia magnética ya lo que nos va a determinar o nos va a dar una mayor sensibilidad específica para el diagnóstico cuando encontramos en T2 una hiperintensidad de señal a nivel de la médula ósea o los discos vertebrales que estén afectados con esta patología. Cuando tenemos síntomas inespecíficos, no tenemos claro la ubicación del segmento donde está, digamos, que afectada la columna por la espondilodicitis, la gammagrafía ósea nos puede ayudar a evaluar si existe esto en varios segmentos o no, y ya después determinar la toma de un examen específico, una resonancia magnética del segmento que lo necesitemos. En cuanto al manejo, generalmente que este grupo de pacientes de tratamiento es no quirúrgico, la indicación que está indicada en la mayoría de los pacientes, manejo obviamente con antibiótico, el uso a veces de la inmovilización con una ortesis toracolumbo-sacra nos puede ayudar a manejar un poco más los síntomas, específicamente la parte del dolor. El antibiótico se indica pues, intravenoso de 5 a 10 días y tratamiento oral ya para completar hasta los 2 meses. Tratamiento no quirúrgico se indica cuando está, como todos los demás, cuando hay un fracaso en el tratamiento médico, cuando tenemos pacientes que están presentando un déficit neurológico, una destrucción a nivel de los cuerpos vertebrales también, o cuando, digamos, que este tipo de afectación de los cuerpos vertebrales puede estar generando alguna inestabilidad en la columna. Es importante hacer seguimiento después de la fijación, ya que puede existir disminución de los discos en el paso del tiempo, o formarse una vértebra magna o una fusión espontánea a nivel del segmento que estuvo afectado, y esto nos puede llevar a la producción de un dolor crónico en este tipo de pacientes. Ya que hablando un poco ya de los temas que nos había hablado Royman en las semanas anteriores, los trastornos inflamatorios también producen dolor a nivel de la columna lumbosacra, especialmente las patologías reumatológicas. La espondilocitis anquilosante es la más común, digamos que este tipo de patologías que nos va a llevar a dolor lumbar en los niños, con una prevalencia de dolor lumbar del 0.2 al 1.2%. Generalmente puede producirse en niños mayores con adultez temprana, produciendo la asociación de dolor lumbar con una rigidez matutina, y vemos que estos pacientes van a tener una muy buena respuesta al manejo con antiinflamatorios no esteroideos. Ya saltando de este tipo de patologías, hablando de los tumores benignos, que fue lo que nos llevó de pronto a hablar de este tema el día de hoy,
Vamos a hablar rápidamente, porque Royman ya hizo una explicación clara en las semanas anteriores de esto. El principal tumor que podemos ver que nos puede producir dolor a nivel de la columna lumbar o el dolor a nivel lumbar en estos niños es el osteoma osteoide, que como sabemos es un tumor benigno. Se ve en grupos poblacionales de los 5 a los 25 años, en la primera y segunda década de la vida, con una aparición mayor a nivel lumbar y sacro, con una presencia de este tumor a nivel de la columna del 10 al 20%. Como lo vemos en la imagen, específicamente en la cepa, en la tomografía, vemos el nido, el capuchón que se ve clásicamente, que es de 2 centímetros aproximadamente, con el núcleo de matriz osteoide dentro. Su cuadro clínico es dolor, pues digamos que el dolor lumbar es principalmente que se va a producir, como lo vemos las mismas características, un dolor nocturno que se ve con los antiinflamatorios. Generalmente su ubicación va a nivel de los elementos posteriores de la columna. El osteoblastoma, digamos que es también un tumor benigno raro, que tiene una etiología similar al osteoma osteoide, va a estar presentado en columna aproximadamente el 40%, lo que también produciéndose a nivel posterior, los elementos posteriores de la columna, con una edad de aparición más que todo en la segunda década de la vida, que este sí nos va a producir signos neurológicos, ya que va a ser una lesión expansiva, que desde los elementos posteriores que puede llegar al nivel del cuerpo vertebral, como lo vemos en la imagen A y B, que puede generar compresión y desplazamiento de las raíces nerviosas y producir síntomas neurológicos. Es importante, esta patología también está asociada a la escoliosis en aproximadamente un 40%. Su comportamiento es benigno, pero va a ser expansivo, pues es un comportamiento benigno agresivo, que su tratamiento pues, es el debridamiento de la lesión y la necesidad de instrumentación o no, dependiendo obviamente si se genera una inestabilidad a nivel de la columna. El quiste óseo neurosmático, 20% de los pacientes con esta patología la presentan en columna. También está su localización es generalmente en los elementos posteriores y puede presentar asociación a 2 a 3 vértebras adyacentes. Se produce generalmente en jóvenes, en la segunda década de la vida, aproximadamente el 80%. Son lesiones expansivas, multiloculadas, que lo que podemos ver en la resonancia magnética, lo que está señalado en la imagen de la derecha con la flecha blanca, son los niveles líquido-líquido que nos explicó Royman en las presentaciones anteriores. El tratamiento quirúrgico es el debridamiento de la lesión, la aplicación de injerto óseo. Se habla que la embolización preoperatoria es sumamente importante en este tipo de patología, ya que nos puede disminuir un poco la masa y disminuir el sangrado para el procedimiento. La necesidad de instrumentación pues, va a depender o no de la producción de inestabilidad a nivel de la columna. La esteocitosis de Langerhans se presenta en la columna del 10 al 15%, con mayor prevalencia a nivel de la columna cervical, seguida torácica y por último la columna lumbar, produciendo un dolor localizado, presentándose también como lesiones líticas a nivel de los elementos posteriores que nos pueden llevar a un colapso de la columna vertebral. La mayoría pueden mejorar con el tiempo. Sin embargo, el manejo quirúrgico está indicado cuando estas lesiones producen déficit neurológico o se producen inestabilidad de la columna por las lesiones líticas y este colapso que se puede producir. Cuanto a los tumores malignos que producen dolor lumbar, la leucemia, digamos que es la causa más común de patología maligna que nos va a producir dolor lumbar. Generalmente es un dolor que va a estar asociado a astenia, fiebre, palidez, incluso sangrados inexplicables. El tratamiento, pues ya por la parte hematológica, es tratamiento con quimioterapia. El uso de ortesis pues, nos puede ayudar a manejar un poco el dolor y proteger la columna de presentar colapsos. Cuanto a sarcoma de Ewing, el 10% se pueden presentar en columna, produciendo un dolor y déficit neurológico. La radiografía, digamos que lo que podemos observar es un colapso vertebral y, digamos, una masa a nivel de los tejidos blandos que nos pueden, digamos, hacer sospechar de la patología, de este tipo de patología. Es importante su estadificación, como cualquier tumor para el manejo. La terapia con quimioterapia neoadyuvante es importante, pero sin embargo el control local mediante mediante radiación o cirugía, digamos que seguido por una quimioterapia posterior, es digamos que el manejo ideal para este tipo de pacientes. El 25% al momento que se diagnostica esto van a presentar metástasis a nivel digamos que, de otros segmentos. La metástasis es poco común, es más común la metástasis en columna, digamos, a nivel de los adultos. Sin embargo, es importante tener claro que pacientes que presenten neuroblastomas, radiomiosarcoma o tumor de Wilms van a tener riesgo de producir metástasis a nivel de la columna,
presentando una fractura patológica y un déficit neurológico asociado. Entonces, para llevar a casa es importante conocer todos los posibles diagnósticos. Si van en cuenta, son bastante amplios, que nos pueden producir dolor lumbar a nivel de la población pediátrica. Sin embargo, el dolor inespecífico es el que tiene mucha mayor prevalencia en este tipo de pacientes, que siempre es importante revisar la radiografía asociado a un muy buen examen físico y una buena anamnesis, que es la que nos va a llevar, digamos, que a un diagnóstico más eficaz y un tratamiento más, un diagnóstico más certero y un tratamiento más eficaz en este tipo de pacientes. Entonces, como última imagen, pues recordarles el algoritmo diagnóstico para estos pacientes. Siempre es importante tenerlo claro al momento de enfrentarnos a este tipo de pacientes en la consulta. Muchas gracias.